Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre los modelos comparativos para el COVID-19. En videos anteriores estuve compartiendo cómo podemos hacer modelos teóricos, modelos comparativos y modelos en base a datos. El día de hoy quiero enfocarme a los modelos comparativos. Y esto quiere decir ver cómo se ha ido desarrollando este brote en otros países. Entonces, para esto lo que voy a hacer es agarrar datos que están públicamente disponibles y los voy a analizar, voy a graficar qué es lo que está pasando. En este caso, estoy obteniendo datos que están en internet. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de graficar todos estos datos. Es decir, graficar el número de infectados y de casos confirmados en todos los países que presentan datos confirmados hasta el momento. Alrededor son 213 países los que presentan datos, y si los ponemos todos en el mismo, digamos que en la misma ventana, se ven como muy juntos. Es un poquito para tener una mejor idea de lo que está pasando, es si tratamos de componer las escalas. Y por ejemplo, en este caso, solo por medio de componer las escalas podemos ver los datos más predominantes. Lo que quiero hacer ahora es tratar de poner estos datos, estas gráficas, de una forma un poco más entendible, de una forma que podamos entenderlas más, cómo se relacionan los comportamientos entre los diversos países. Por ejemplo, enfoquémonos en el caso de Guatemala. Aquí podemos ver la gráfica de los casos de Guatemala hasta aproximadamente el 22 de abril, que son los datos que tengo disponibles, y vemos cómo se ha ido comportando este brote. Estoy viendo nada más los casos confirmados totales. Y hay una cosa muy importante de reconocer aquí, y es que si vemos el comportamiento de estos datos, es poquito difícil de poder analizarlo completamente, ya que presenta este tipo de crecimiento bastante acelerado, y por alguna razón nuestros sentidos, nuestra forma de entender los datos como seres humanos, no entiende muy bien la percepción de datos exponenciales. Esto es algo bastante importante de recalcar, y para esto lo que generalmente se hace es no ver los datos en general, sino ver los datos como una escala logarítmica. En otras palabras, cuando queremos ver qué es lo que pasa con otros países, cuando queremos contrastar los comportamientos con otros países, es bastante importante no ver los datos totales, como los vemos aquí, no ver los datos con esta escala exponencial, sino más bien ver los datos con una escala logarítmica. Es mucho más fácil de poderlos ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una comparación acá entre dos países. Voy a agarrar los datos, por ejemplo, de Guatemala y de Bolivia. Simplemente quiero contrastar estos dos países. Entonces lo que quiero hacer es ver qué es lo que pasa cuando vemos esta escala logarítmica. De nuevo, lo único que estoy haciendo es cambiando la escala del eje Y. Podemos ver que la razón de crecimiento en Guatemala es muy parecida a la razón de crecimiento en Bolivia. Entonces la idea de utilizar escalas logarítmicas es muy importante. Otro de los factores que es importante de observar acá es que si notamos en esta región, en los primeros casos, tanto como para Guatemala y para Bolivia, los datos presentan un comportamiento bastante errático. Luego de cierto punto, digamos que en este caso es después de los 50 casos para Bolivia y un poco después de los 20 casos para Guatemala, este crecimiento estable ya se puede identificar. Antes de esto, en esta parte de aquí, el crecimiento era muy errático. Entonces la segunda propiedad que quiero observar acá es que es mucho mejor cuando empezamos a analizar los datos después de cierta cota. Después de, por ejemplo, los primeros 50 o 100 casos, el comportamiento de los datos a nivel general es mucho más estable y mucho mejor para nuestro análisis. Entonces, utilizar escala logarítmica es mejor, y utilizar los datos arriba de cierto número es mejor. Esto nos va a ayudar a poder entenderlos de una forma más fácil.
Nótese aquí, por ejemplo, que estoy tomando como referencia, como día cero, el primer día en que se sobrepasaron los 100 casos. De esa manera estoy poniendo el comportamiento de los dos países en el mismo lugar. Entonces puedo hacer esta misma comparación para diferentes países de diferentes regiones. Aquí tengo solo algunos de los datos que tengo, pero se puede ver cómo se compara Guatemala con el resto de países. Por ejemplo, con Centroamérica. Si quiero comparar el comportamiento de Guatemala con los demás países de Centroamérica, puedo tener esto acá. Y aquí podemos ver, tomando en cuenta la escala logarítmica y empezando después de los primeros 100 casos, que Guatemala y El Salvador tienen un comportamiento muy parecido. Honduras y Costa Rica también tienen un comportamiento muy parecido. Y Panamá básicamente está solo. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo con países de Norteamérica. Y aquí podemos ver que los demás países de Norteamérica de hecho tienen un crecimiento mayor que al de Guatemala. Y esto en realidad tiene sentido porque los países de Norteamérica tienen mucha más población que Guatemala. Y esto es otro de los factores muy importantes de tener en cuenta. El número de personas, el número total, la población total de un país va a afectar también en qué tan rápido se pueda desarrollar este brote. Ahora tenemos que al tomar en cuenta los casos por millón, no solo los casos totales, Guatemala está un poco más abajo de El Salvador y está bastante más abajo que Panamá, Costa Rica y Honduras. Entonces al tomar los casos por millón, esto nos da una mejor idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es empezar a contar desde los 10 casos por millón, que nos da una mejor idea de cómo se está comportando esto. Y aquí podemos ver que El Salvador y Guatemala presentan comportamientos similares. De igual manera, podemos ver esto con otros países, digamos con Sudamérica. Y acá podemos ver que Guatemala está aquí. Tiene un comportamiento muy parecido al de Paraguay y al de Bolivia. Entonces, al ver todo esto, podemos encontrar diferentes grupos que presentan comportamientos similares al de Guatemala. Pues, por ejemplo, acá puedo ver este grupo de países que tienen un comportamiento similar al de Guatemala. Y por similar lo que significa es que todos van creciendo más o menos a la misma razón, con la misma velocidad. Y acá los países que logré encontrar fueron Jamaica, El Salvador, Bolivia, Nigeria, Ghana y Kuwait. Y también podemos hacer algo parecido al ver casos por millón. Al ver el número de casos por millón, vemos que Jamaica y Guatemala tienen un comportamiento muy parecido. Entonces podemos hacer algo parecido cuando vemos son casos por millón. Por ejemplo, acá estoy considerando los países que tienen mucha más relación con Guatemala y vemos que Kuwait y Honduras tienen un crecimiento por debajo del de Guatemala. Sin embargo, vemos que Paraguay, El Salvador, Ghana, Egipto, Costa de Marfil, Bolivia, México, Jamaica y Japón tienen más o menos el mismo tipo de crecimiento del de Guatemala. De nuevo, la idea es que están creciendo más o menos al mismo lugar. Y solo como referencia, podemos ver también qué es lo que pasa con otros países. Digamos, si vemos el número de casos totales, comparemos qué es lo que pasa en Guatemala con Costa Rica, México, Ecuador, Israel, China, Italia, España y Estados Unidos, solo por decir unos cuantos países. Y aquí podemos compararlo con las gráficas de antes, en donde cada uno de estos países tiene diferentes inclinaciones, tiene diferentes líneas. Y esto quiere decir de que los brotes están siendo comportados de forma distinta en cada uno de estos lugares. Podemos ver que el que está presentando el mayor crecimiento es Estados Unidos, como podemos escuchar en las noticias. Y España e Italia pues tuvieron un crecimiento mucho más rápido
anteriormente. Si vemos los casos por millón de estos países de referencia, podemos ver cosas bastante interesantes. Por ejemplo, podemos ver que actualmente México y Guatemala tienen un crecimiento muy parecido al que tuvo en su momento China. Eso es algo bastante interesante. Cuando se ven los casos por millón, es decir, cuando se toman en cuenta el tamaño de las poblaciones, se pueden cambiar la forma de ver los datos y podemos ver que, por ejemplo, España es el que presenta el peor crecimiento. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa en 3 países en específico. Con los casos totales en España, hay que notar un par de cosas. En primer lugar, es importante notar cómo empezó el crecimiento en España. El crecimiento en España comenzó bastante rápido. Este punto de acá fue cuando España entró en una emergencia nacional. Es decir, más o menos a mediados de marzo, España entró en una emergencia nacional en donde hubo cancelaciones de vuelos, entraron en un estado de cuarentena bastante fuerte, en donde las personas no podían salir de su casa a menos que sea solo para comprar comida o medicinas. Antes de esa cuarentena, el crecimiento de España era más o menos constante y bastante acelerado. Sin embargo, después de eso, lograron aplanar la curva, como dicen. Ahora bien, es importante notar de que la diferencia entre el día que comenzó la emergencia nacional y el día que empezó a reflejarse eso en los datos fue de casi 2 semanas. Es decir, hay un desfase entre el tiempo en que se aplican medidas y en las que se empiezan a reflejar en los datos. Y ese desfase casi siempre es alrededor de unos 10 días o 2 semanas. Por ejemplo, podemos ver que actualmente en Guatemala, más o menos este es el crecimiento. Y este crecimiento es exactamente el que se ve acá en España cuando empezó a surgir efecto la cuarentena. Es decir, podemos equiparar que lo que está pasando ahorita en Guatemala es muy parecido a lo que empezó a pasar en España cuando empezó a tomar efecto la cuarentena. De forma similar, podemos ver qué es lo que pasó en Italia. Italia también ha sido bastante afectado por este brote y podemos ver que tiene un comportamiento bastante parecido. En Italia tenemos de que al principio también tuvo un repunte muy fuerte, incluso más fuerte que el de España. Y en Italia se tuvo medidas aproximadamente la primera semana de marzo. Aquí es cuando se tomaron medidas de contención. Y tenemos que, de igual manera, aproximadamente 2 semanas después de que esas medidas entraron en vigencia, se pasó de esta velocidad bastante fuerte, después a una mediana y después a aplanar la curva un poco más fuerte. Y podemos ver acá, por ejemplo, que el caso de Corea es bastante interesante porque en la última semana de febrero, justamente donde tenemos este pico acá, es donde empezaron a tomar medidas. Justamente ahí fue donde empezaron a tomar medidas y una de las razones principales es lo del famoso paciente 31 que ha pasado en las noticias, que si vemos antes de ese brote en esta parte de acá, de hecho ya estaba bastante aplanado el brote. Sin embargo, si ustedes buscan lo del paciente 31 en Corea, hubo una persona que no acató las medidas, que salió estando infectado y esa persona más o menos se estima que fue responsable de infectar a otras 1000 personas más. Una persona infectó a otras 1000 personas más. Y estas otras personas
lastimosamente porque no respetaron las medidas de congregación, se congregaron en eventos que tenían bastantes personas y estas congregaciones de hecho esparcieron el brote mucho más, y ese es este cambio en crecimiento que tenemos acá. Sin embargo, se tomaron más medidas mucho más fuertes y de nuevo aproximadamente 2 semanas después, es decir, a inicios de marzo, se tiene que en Corea lograron aplanar esta curva. O sea, tuvo más o menos un periodo de 2 semanas de transición para esto. Y es muy importante ver el efecto, no solo de tomar las medidas, sino el efecto de no tomar medidas, que hizo un repunte de los casos. En otras palabras, simplemente por la comparación que tenemos con otros países, podemos ver cuáles son las repercusiones de tomar o no ciertas medidas. No necesitamos nada más utilizar modelos teóricos, sino que tenemos muchos datos ya presentes. Una de las grandes ventajas con Guatemala, por ejemplo, es que ya hay muchos países que tienen el brote bastante adelantado. Entonces podemos ver cuáles serían las repercusiones de tomar o no medidas, de levantar o no ciertas medidas y de cómo afrontarlas. No es nada más de hacer modelos teóricos, sino también los modelos comparativos son muy importantes. Y al final de cuentas, tenemos que ver cómo esto se refleja en el caso específico de cada país. Obviamente cada país es diferente, tienen demografías diferentes, tienen problemas sociales diferentes, economías distintas. Y para eso el complemento es utilizar modelos en base a datos. Estos modelos en base a datos son una mezcla de modelos teóricos y modelos comparativos, pero para casos locales. Y próximamente voy a hacer un video en donde puedo explicar un poquito más cómo tomar en cuenta los datos actuales que tenemos, digamos en el caso de Guatemala, y ver cómo podemos modelar utilizando esos datos.